Crecí en una zona muy pobre del Tennessee rural, y decir que mi familia tenía una relación negativa con la policía es quedarse corto. Mi padre pasó la mayor parte de su vida adulta entre rejas, y a mi primo le hicieron 2 redadas, cuando era adolescente. Mis amigos y yo empezamos un juego de escapar de la policía. Pasábamos la mayor parte del tiempo bebiendo o explorando edificios abandonados, así que teníamos muchos de esos. Las bromas sobre bacon y donuts eran frecuentes. Un sábado por la noche, cuando tenía 16 años, mis amigos y yo volvíamos a casa de una fiesta. Para entonces, yo estaba tan borracha como todos los que iban en el coche, incluida la conductora, mi mejor amiga Kate. Recuerdo que luchaba contra el sueño, miraba por la ventanilla y, de repente, como de la nada, se produjo una enorme explosión. Antes de que me diera cuenta, el coche volcó. Hasta el día de hoy no puedo decir cómo sucedió. Cade no llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió despedido del coche. A mí me golpeó un cristal en la cara, con moratones, pero en general estaba bien. No sé si fue la adrenalina o el alcohol, pero no sentí ningún dolor. Abrí rápidamente la puerta y salí del coche. Cade estaba tirado en el suelo, sangrando. Me arranqué la camiseta para intentar detener la hemorragia, pero Cade estaba inconsciente. Intenté levantarlo y despertarlo, pero no respondía. Mi otro amigo, que estaba sentado en el asiento, pudo salir del coche. Tenía una pierna malherida y no podía andar, pero me dio su teléfono y llamé al 911. La policía llegó al lugar antes que yo. La policía llegó al lugar antes que los paramédicos. Hasta ese momento, nunca en mi vida había visto a policías ayudar a nadie. Solo arrestaban a la gente y la metían en la cárcel. No esperaba nada bueno. Pensé que acabaríamos esposados antes incluso de que intentara ayudar, pero me equivoqué. El oficial no era alguien que yo reconociera, pero rápidamente se apresuró a reanimar a Cade. Afortunadamente, consiguió que recobrara el conocimiento antes de que llegaran los paramédicos. El agente se aseguró de que mis amigos y yo llegáramos sanos y salvos a casa. Fui el último en llegar a casa y mantuvimos una buena conversación con él. Tenía un montón de buenas historias de su trabajo e incluso se ofreció a llevarme con él. Pueden imaginarse que todos mis conocidos se escandalizaron mucho cuando decidí ingresar en la academia de policía unos años más tarde. Varios de mis amigos y familiares se distanciaron de mí y yo les comprendí. Me lancé de cabeza a mi nueva carrera y nunca miré atrás. Acepté un trabajo en una pequeña ciudad de los Apalaches, en Tennessee. Al principio me sentía un poco incómoda por no estar en una gran ciudad con mucha diversión. Pero enseguida me di cuenta de que mantener la seguridad de la gente en este pequeño pueblo era mucho más difícil de lo que pensaba. Puede que las bandas, los cárteles y los asesinatos no ocurran tan a menudo, pero ha habido muchos retos extraños y interesantes a lo largo de los años. Uno que realmente recuerdo fue la noche en que me enviaron a una carretera secundaria donde una mujer, Michelle, denunció que había atropellado a alguien con su coche. Afortunadamente, era una noche tranquila y acudí inmediatamente. El lugar estaba tan adentrado en el bosque que tardé unos 20 minutos en llegar. Cuando llegué, su coche, un pequeño Honda Civic, estaba aparcado en la acera. Aparqué detrás de ella y di unos golpecitos en la ventanilla del coche y ella, literalmente, casi se sobresalta al oír el golpe contra su pecho. Michelle bajó la ventanilla. Pude ver el maquillaje de ojos oscuros goteando por sus mejillas. Era evidente que estaba llorando. «¿Qué ha pasado esta noche, señora?» Volvía a casa de un amigo y de repente un chico salió corriendo delante de mí. Di un volantazo, pero lo escondí. Fue entonces cuando empezó a llorar. Me di cuenta de que no estaba borracha y era evidente que se sentía fatal por lo que había pasado. Michelle me dijo que el niño al que había atropellado tenía unos 9 o 10 años. No había casas cerca, así que no sabía de dónde había salido. Me dijo que el niño estaba herido. Una de sus piernas estaba doblada en un ángulo extraño y ella salió corriendo del coche para ayudarle. Sin embargo,
Su comportamiento no era en absoluto el que cabría esperar de un niño gravemente herido. Aunque le dolía, no lloraba, ni gritaba, ni parecía asustado. Parecía muy tranquilo, pero no podía levantarse. Presa del pánico, Michelle regresó a su coche para coger su teléfono y llamar al 911. Mientras hablaba con la operadora, vio que el niño se asomaba a la ventana y pedía que lo llevaran al coche. Su teléfono se apagó justo en el momento en que lo vio. Afortunadamente, ya había dado su ubicación. Empezó a abrir la puerta del coche, pero se detuvo. Me explicó que, de repente, algo iba mal. La parte racional de su cerebro se activó y se preguntó por qué un niño podía estar corriendo solo por el bosque a las 11 de la noche. ¿Dónde estaban sus padres? Claro que existían padres irresponsables, pero aquí no había ni una sola casa. Entonces, ¿por qué caminaba solo? Además, estaba de pie y no parecía dolerle el atropello. A pesar de su ansiedad, Michelle decidió que no tenía más remedio que dejarle pasar. Después de todo, había golpeado al pobre chico. Pero entonces se fijó en sus ojos. Eran completamente negros, sin blanco visible, sin iris. La puerta estaba parcialmente abierta. Intentó cerrarla de golpe, pero el niño la abrió con más fuerza que ella. «Gracias por dejarme entrar», susurró. Ahora sonreía y no parecía sufrir. Entonces el niño empezó a reír, pero no una risa alegre e infantil, sino una risa maníaca y espeluznante. Michelle lo apartó de un empujón, cerró la puerta de un portazo y se puso en marcha. Al cabo de unos kilómetros, el motor empezó a recalentarse y tuvo que parar. Cuando miró por la ventanilla, el chico había vuelto. Golpeó la ventanilla una y otra vez, suplicando que le dejara entrar y amenazando si no le abría la puerta. Michelle siguió manteniendo el coche cerrado y evitó el contacto visual. Tras unos instantes de silencio, miró a su alrededor. El chico se había ido. Respiró aliviada y empezó a buscar en la consola el cargador del coche. Distraída, oyó otro golpe en la ventanilla y levantó la vista para ver al chico apretado contra el parabrisas. Tenía la cara y el cuerpo ensangrentados y mutilados. «Ayúdame», dijo, aunque su voz estaba amortiguada por el cristal. Michelle gritó y trató infructuosamente varias veces de arrancar el coche. Cuando levantó la vista, él ya no estaba. Se quedó allí sentada llorando y helada de miedo hasta que llegué yo. Miré a mi alrededor y no encontré al chico. Aunque tengo que decir que no me esforcé mucho. No era mi primer encuentro con niños de ojos negros, así que sé que muchos están familiarizados con esta leyenda urbana. No estoy seguro de si Michelle estaba familiarizada o no. Ya estaba en estado de shock y no quería empeorarlo, así que me centré en llevarla bien a casa. Las historias sobre niños de ojos negros suelen ser más o menos así. Los niños aparecen y piden entrar en tu casa o en tu coche, normalmente diciendo que se han perdido y que necesitan llamar a sus padres. Tienen un aspecto bastante normal, salvo que suelen ir vestidos con ropa de época. Entonces te fijas en sus ojos, que son completamente negros. Su comportamiento también puede parecer extraño. La mayoría de las personas que se encuentran con niños de ojos negros hablan de ellos como si fueran demasiado callados, con una voz poco emotiva. En fin, el coche de Michelle volvió a arrancar y fui a recogerla a casa. Tomé sus datos de contacto y le dije que me pondría en contacto con ella si necesitábamos más información sobre el accidente, pero sabía que eso no iba a ocurrir. Entonces, por desgracia, Michelle falleció. 2 meses después, mientras estaba en otro estado visitando a unos parientes, conducía por un puente que se había derrumbado. Era un puente pequeño que debía haberse reparado hacía tiempo, y su coche era el único que circulaba por él. Algunos dicen que fue una coincidencia, pero yo no lo creo. A veces los encuentros con lo sobrenatural tienen efectos duraderos. Pensé que tal vez Michelle vio algo en el puente antes de morir. ¿Quizás vio a un niño con una pierna rota? Otra llamada que nunca olvidaré. Comenzó mucho más extraño. Recibimos una llamada de un hombre de unos 60 años llamado Casey, bastante paranoico y drogadicto.
No solía llamarse a sí mismo, solía llamar a vecinos o familiares que estaban enfadados o preocupados por su comportamiento, dependiendo de la situación. Casey contó a la central que había oído un alboroto fuera y que, cuando abrió la puerta, vio a un repartidor de pizza colocándola en el suelo justo delante de su porche. Casey no había pedido pizza esa noche, pero el conductor insistió en que alguien había hecho un pedido en esa dirección. El número de teléfono de la persona que llamó incluso coincidía con el del teléfono fijo de Casey. El pedido indicaba al conductor que colocara la pizza delante del porche. Incluso había un billete de $20 por la pizza al pie de los escalones del porche. Casey y el conductor discutieron. Casey le echó y luego cogió el billete de $20. Casey llamó a la policía e informó de que se trataba de una broma porque los chicos del barrio ya le habían acosado antes. Así que, como no había ninguna amenaza inmediata para la seguridad, me tomé mi tiempo para ir allí. Casey no solía ser muy amigo de las fuerzas del orden, pero nunca tuve ningún problema con él. Me explicó la situación y supuse que se trataba de una broma o de algo que se estaba inventando. No obstante, decidí mirar bajo el porche para asegurarme. La casa de Casey era vieja y no estaba en las mejores condiciones. Debajo del porche había un hueco cubierto por una bala de madera, pero con el tiempo la madera se había podrido y había quedado un agujero. Así que encendí la linterna y miré dentro. Vi unas cuantas latas de cerveza vacías y restos de lo que parecía carne cruda. Le pregunté a Casey si alguna vez había estado bajo el porche. Me miró como si estuviera loco y me contestó que no. No lo creía. Pero era un tipo bastante excéntrico, así que pensé que era mejor preguntar. Decidí registrar el lugar bajo el porche y echar un vistazo más de cerca. Y mientras gateaba, casi me caigo por un enorme agujero en el suelo. Alumbré con mi linterna hacia abajo para mostrarle que parecía que alguien vivía allí. Y entonces Casey empezó a maldecir en voz alta. «Esa es mi cerveza, y apuesto mi billete de $20 también, que me aspen si algún idiota cree que puede quedarse en mi propiedad. Voy hacia allí». Y entonces Casey, con una destreza que no sabía que tenía, se agachó bajo el porche y se metió por el agujero. «Maldita sea», exclamé. Tuve que seguirle para asegurarme de que no se hacía daño. Le grité que si no paraba, tendría que pedir refuerzos. Realmente quería evitar esto, ya que muchas veces resultaba en un despido, y eso nunca había ayudado a Casey en el pasado. Creo que era más paciente y comprensivo con él, dadas algunas de las características de mi familia. Así pues, bajé con cuidado por la entrada de la cueva y ésta me condujo a una gran zona con otra abertura. Llamé a Casey, pero no respondió. Me acerqué a la abertura, me encorvé e iluminé con mi linterna. Tuve que agacharme para pasar y la cueva se dividió en 2 pasadizos a cada lado. Estaba mirando hacia el lado izquierdo cuando oí movimiento en el derecho y, al darme la vuelta, vi a un anciano. Y cuando digo anciano, quiero decir de unos 90 años. Estaba mortalmente pálido, casi transparente excepto por las muchas venas visibles y los ojos blancos nublados. Cuando vio la luz, me siseó, lo cual fue escalofriante, y echó a correr hacia el túnel. En ese momento apenas podía sostener la linterna. Me di cuenta de que había metido la pata. Adentrarse en un sistema de cuevas subterráneas desconocidas, sin cobertura, no era, desde luego, el protocolo. Estaba a punto de volver cuando oí el grito de un hombre. Sonaba como Casey y me dirigí hacia el sonido. Cuando llegué a la gran zona circular de la cueva, vi a varios hombres pálidos con ojos blancos. Bajé la potencia de la antorcha y apuntó al suelo. Parecían una familia de distintas edades y sexos. El más joven tenía unos 12 años, pero todos tenían el pelo blanco. Hacían extraños chasquidos y de vez en cuando golpeaban las paredes de la cueva. Entonces vi a Casey atado en un rincón y a una extraña familia rodeándole. Luchaba contra ellos, gritando y llorando a medida que se acercaban a él. Afortunadamente, no se dieron cuenta de que había entrado. Hice un disparo de advertencia al suelo, pero al parecer dio en una roca y rebotó, alcanzando al varón adulto de la familia. Todos chillaron y corrieron en su ayuda, y mientras estaban distraídos, corté las cuerdas de Casey y le dije que me siguiera y saliéramos de aquí.
y aquellos humanoides pálidos corrieron tras nosotros. Por suerte, si les alumbraba con mi antorcha a alta potencia, los ralentizaba. Y entonces oí a Casey detrás de mí. Había caído en un agujero profundo y no podía volver a salir. No estaba seguro de poder sacarlo si bajaba a ayudarle. Dejando a un lado el sentido común, bajé de todos modos para ayudar a Casey, y empezamos a buscar otra salida. Encontré una abertura que conducía a otra parte de las cuevas. El suelo era irregular y crujía a cada paso. Mirando hacia abajo, vi que caminábamos sobre huesos. Algunos parecían huesos de animales, pero otros claramente no lo eran. Y entonces llegó la oscuridad total. Mi linterna dejó de funcionar. Casey empezó a gritar, pero le tapé la boca con la mano. Saqué una caja de cerillas del bolsillo y seguimos caminando por el sistema de cuevas. Me preocupaba que estuviéramos bajando más en vez de subir. Los túneles eran cada vez más estrechos, pero cuando encontramos otro pasadizo, se abría a una gran caverna. Al dar un paso adelante, mi pie se hundió unos centímetros en el agua. Casey empezó a rebuscar en sus bolsillos y sacó un pequeño llavero con una linterna. Al parecer, había olvidado que la llevaba consigo. No daba mucha luz, pero era mucho mejor que las cerillas. Vimos que estábamos al borde de un estanque subterráneo, y me di cuenta de que había un camino al otro lado que parecía ir hacia arriba. Me pareció que la luz de la luna brillaba a través de él, pero quizás solo estaba siendo optimista. ¿Sabes nadar?, le pregunté a Casey, que asintió con la cabeza. Nos quitamos los zapatos y la ropa que llevábamos y nos metimos en el agua. Cuando Casey iluminó el agua con su linterna, me fijé en los peces. También eran transparentes y no tenían ojos. Estábamos a medio camino del estanque cuando oímos un chapoteo detrás de nosotros. El anciano saltó al agua y nadó rápidamente hacia nosotros. Casey y yo nadamos frenéticamente hacia la otra orilla. Me zambullí y Casey empezó a gritar. El hombre le sujetó las piernas y tiró de él hacia el agua. Me agarré a Casey y pateé al hombre. A pesar de su aspecto, el viejo se defendió de verdad, pero al final me soltó. Casey se apresuró a salir del agua. «Vale, vámonos», dije. Y nos apresuramos a subir por el túnel. Por suerte para nosotros, finalmente llegamos a la abertura. Estaba en el bosque, a unos kilómetros de la casa de Casey, así que volvimos andando a mi coche. Pagué un hotel para Casey para esa noche a mi costa. Me dijo que hablaría con el gestor de cuentas para que le diera un piso. Afortunadamente, esta espeluznante historia acabó bien para los dos. Pero hubo otro incidente que me gustaría contarles. Una vez respondí a la llamada de un granjero que había instalado una cámara de seguridad para ver qué estaba matando a sus gallinas, pero estaba esquivando trampas vivas. La cámara solo llevaba unos días funcionando antes de grabar algo extraño. Aunque la grabación era granulada, vi una criatura antinaturalmente alta, de unos 2 metros, que caminaba sobre 2 patas. Tenía cuernos, pero no era un ciervo. Era flaco, y su pelaje parecía amontonado y desaliñado. Tenía heridas abiertas en el cuerpo. Incluso en el vídeo de baja calidad me di cuenta de que no era el mismo animal que había visto antes. Busqué por los alrededores, pero no encontré nada. Solo tuve que decirle al granjero que me llamara si notaba algo extraño. Me gustaría que la historia tuviera un final más feliz, pero unas semanas más tarde me llamaron a la escena del crimen. Varias cabezas de ganado de la misma granja habían sido brutalmente sacrificadas, prácticamente despedazadas. Al parecer el granjero había salido a verlas y, lamentablemente, corrió la misma suerte. Las cámaras de seguridad seguían funcionando, así que comprobamos la grabación. Se detuvo a medianoche y volvió a empezar aleatoriamente a las 4 de la madrugada. Ni que decir tiene que el incidente debió de producirse entre medianoche y las 4 de la madrugada, así que no teníamos nada en qué basarnos y nunca resolvimos el caso. Otro incidente que me ocurrió mientras estaba de servicio fue muy espeluznante. Acababa de terminar mi turno y entré en una cafetería 24 horas en las afueras de la ciudad.
Eran alrededor de las 5 de la mañana, así que estábamos solos, el dueño y yo. Me sirvió mi café habitual, huevos revueltos y bacon, y charlamos unos minutos antes de que volviera a la cocina. Nada más servirme la comida, entró un hombre. Era muy alto y delgado, parecía tener unos 30 años. Tenía los pómulos hundidos, algo que nunca había visto, ni siquiera en personas con graves problemas con la bebida, y su piel tenía un tinte grisáceo. Estaba sentado solo en la cabina del fondo. Llevaba vaqueros y una sudadera negra con capucha. Sin quitarse la sudadera, el anfitrión volvió al comedor y se acercó a él para tomarle nota. El hombre no habló, solo señaló lo que quería. A pesar del extraño aspecto y comportamiento del hombre, disfruté de mi comida y le presté poca atención. Al fin y al cabo, no era un delito y no estaba molestando a nadie. Cuando terminó de comer, el anfitrión le dio un cheque. El hombre esperó a que el anfitrión se marchara y salió por la puerta en silencio. El anfitrión le gritó que se detuviera y, agotado como estaba, le dije que yo me encargaría. Después de todo, le conocía desde hacía mucho tiempo. Corrí tras el hombre de aspecto frágil calle abajo, y el dueño me siguió. Finalmente, alcancé al ladrón en la linde del bosque. Le agarré e intenté esposarle, pero se resistió mucho. Conseguí meterle una mano en las esposas, y entonces vi que sus ojos no eran del todo normales. Las pupilas eran extrañas. La mejor manera de describirlos es que parecían signos menos, como los ojos de una cabra. Sonreía, las comisuras de los labios se apartaban y sus dientes no parecían humanos. Eran pequeños triángulos dentados. Solté las esposas, puse la mano en la pistola y lo empujé hacia el bosque. Cayó y rodó, luego se levantó, encorvado, transformándose rápidamente. Empezaron a brotarle pelos en la piel y su espalda se dobló hasta caminar a 4 patas. A medida que se adentraba en el bosque, iba adquiriendo la apariencia de un coyote. Ni que decir tiene que el dueño nunca recibió su dinero por aquella comida. Aunque algunas de las cosas que me he encontrado en mi carrera me hielan la sangre, nunca abandonaré este negocio por muchas experiencias espeluznantes que me encuentre. Y es una experiencia espeluznante que no olvidaré el resto de mi vida.